11% se entregó a los acreedores peruanos, es decir, se pagó a los peruanos que habían apoyado en la lucha por la independencia. Finalmente, solo un 20% se utilizó en la construcción de ferrocarriles. Estas investigaciones sobre el destino de los ingresos generados por el guano nos permiten sacar como conclusión el carácter absolutamente improductivo del gasto público en aquella época. Con la sola excepción de la inversión ferroviaria dentro del país, la fortuna del guano se dilapidó sin miramientos. Pero nada de esto era de la incumbencia del señor Meiggs. Su buena estrella seguía en ascenso, y más aún cuando José Balta asumió la presidencia de la República en agosto de 1868. Para entonces, el empresario yanqui ya se había familiarizado con el entorno corrupto que rodeaba al poder, y no dudaba en apelar al soborno y a muy oportunos obsequios que allanaran el terreno en sus negociaciones. Muchos años después, el ingeniero John Thorndike, compatriota y viejo colaborador de Meiggs, solía contar a sus descendientes que don Enrique registraba sus generosos sobornos en una misteriosa libretita de cuero negro. Cuando murió Meiggs, toda la ciudad se dedicó febrilmente a buscar la libreta y nunca la encontraron. Ahí estarían los sobornos. Ahí estaba, dicen que ahí estaba anotado todo. Y decían también de que mi bisabuelo la había tenido en su poder, digamos, era parte de su herencia. Me parece que si la tuvo mi bisabuelo, él la destruyó porque tenía una visión un poco sarcástica, pero al mismo tiempo respetuosa de las costumbres de la aristocracia peruana y de sus pudores de ser puestos al descubierto y a la vez de cierta impudicia en ciertos personajes para solicitar la plata por lo bajo. Meiggs no tardó en convencer a su nuevo amigo, el presidente Balta, de la importancia que tenía la construcción de nuevas líneas férreas para el desarrollo del país. Utilizando como ejemplo la naciente prosperidad de su país de origen, los Estados Unidos, el yanqui llegó a contagiar su entusiasmo al primer mandatario, y la idea del progreso quedó totalmente ligada a la construcción de nuevas líneas férreas, dando origen a una verdadera fiebre ferrocarrilera, impulsada por una ley promulgada en enero de 1869 que autorizaba al Poder Ejecutivo para contratar la construcción de todos los ferrocarriles que necesitara el país. En aquel tiempo, el ministro de Hacienda, don Nicolás de Piérola, fue el encargado de promover los empréstitos y contratos que terminaron por dilapidar los últimos ingresos provenientes del guano de las islas. Cuentan que en esa época, cuando Piérola fue llamado al Congreso para informar sobre la catastrófica situación económica del país, dijo con toda tranquilidad: ciertamente, nos encontramos al borde del abismo, pero aún no hemos caído en él. Ese era, sin duda, el hombre que Meiggs necesitaba para hacer nuevos y muy provechosos tratos con el gobierno. Esto quedó en evidencia cuando el empresario norteamericano logró obtener en poco tiempo varios contratos ferroviarios. Por ejemplo, el del Callao a La Oroya, que sería conocido después como el Ferrocarril Central o Trasandino, y la línea férrea de Arequipa a Puno. A estas primeras obras añadiría después las líneas que unirían Hilo y Moquegua en el sur, y Pacasmayo con Cajamarca en el norte. Por la suma de todos ellos, el Estado peruano adquirió compromisos con Meiggs por la increíble suma de 138 millones de soles. De esta manera, el futuro económico del Perú quedaba en las manos de un extranjero, de un nuevo conquistador. Como diría después Watt Stewart, uno de sus más documentados biógrafos, Enrique Meiggs se había convertido en un Pizarro yanqui. Con gran
gran sentido de la teatralidad, el contratista eligió el 1 de enero de 1870 para dar inicio a su obra más importante en el Perú, el ferrocarril trasandino que iba a unir el Callao con La Oroya. Para esto, organizó una fastuosa ceremonia en el lugar que ahora conocemos como la estación de Monserrate, en donde el presidente Balta se encargó de colocar la primera piedra, y Enrique Meix, de acuerdo a un rito masónico, enterró los periódicos de la fecha y derramó aceite, vino y granos de maíz, tras lo cual una banda militar rompió el solemne silencio con su música. El entusiasmo que despertaba este hombre de empresa, tanto en los aristócratas limeños como en el ciudadano común, se debía en buena parte a la sincera creencia de que las obras que él inauguraba abrirían las puertas a un desarrollo y prosperidad ilimitado, fomentando el intercambio comercial entre los pueblos. Este sentimiento era astutamente promovido por el Pizarro yanqui y estaba ligado a la magnitud de sus empresas. Antes de Meix, el Perú solo contaba con unas pocas líneas férreas, como la que unía Lima con el Callao y Chorrillos, o las vías que unían Arica y Tacna en el sur, o Salaberry con Trujillo por el norte. Todas ellas fueron obras de empresas privadas y no tropezaron con mayores dificultades por el terreno plano de la costa. Pero Meix inauguró un nuevo tipo de empresa, de colosales proporciones, vencedoras de inmensos obstáculos, y con la directa participación del Estado como socio. Siempre entusiasta e incansable, dispuesto a todo para promocionar sus obras y asegurarse nuevos contratos, Enrique Meix se encontraba ahora atravesando un gran momento. Las voces de quienes criticaban sus millonarios contratos y la deuda que estos representaban para el fisco no se habían callado del todo, pero él no se preocupaba mucho por ellas. La próxima inauguración de su primer ferrocarril era constantemente anunciada como el inicio de una nueva era de prosperidad para el Perú. Había empleado más de 10.000 obreros peruanos, chilenos y bolivianos para atender las 107 millas de la línea férrea que uniría el puerto de Mollendo con la ciudad de Arequipa. Esta iba a ser su tarjeta de presentación ante las autoridades y la opinión pública peruana, y Meix se sentía satisfecho con los resultados. Las tarjetas de invitación para la inauguración del primer ferrocarril arequipeño ya empezaban a circular en Lima, y nadie quería perderse la fiesta. La tarde del 31 de diciembre de 1870, cientos de personas congregadas en la estación de la Ciudad Blanca recibieron eufóricas la llegada de los trenes que venían de Mollendo. Mientras descendía la comitiva encabezada por Enrique Meix y el presidente Balta, una banda de músicos empezó a tocar alegres marchas, y en medio de los aplausos, varias voces se elevaron para gritar entusiastas: ¡Viva el Perú! ¡Viva el progreso! Al fin había tren entre Arequipa y Mollendo. El primer mandatario recibió un riel de oro para colocarlo al final de la ruta y así sellar simbólicamente el feliz término de la obra. Este fue el punto culminante de una apoteósica celebración que había empezado 4 días antes en el puerto del Callao, cuando más de 800 invitados, entre políticos, militares y personajes de la vida social limeña, abordaron varios barcos que los llevaron hasta Mollendo. Desde allí continuaron el viaje en tren, inaugurando por todo lo alto los 172 kilómetros de vía férrea que Meix había construido en Arequipa. Nadie en ese ambiente de fiesta hubiera pensado en las 2000 vidas que había costado construir ese ferrocarril, si no fuera porque Enrique Meix ceremoniosamente pidió silencio e hizo un brindis por la memoria de los que murieron levantando esa obra, que había congregado a más de 10.000 trabajadores, provenientes de Chile, Bolivia y Perú.
Tras ese momento de inesperada solemnidad, la fiesta siguió su curso.